filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás? Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo de Barbarie Comunista, el programa de Convicción Radio dedicado a explicar el proceso revolucionario y tratar de esclarecer a los fieles católicos respecto a las estrategias que está utilizando el enemigo hoy en día y adelantarnos también a muchas cosas del proceso, tener las herramientas ideológicas para poder defender a nuestras familias, advertir a nuestros hijos y prepararlos para la guerra que se libra diariamente en la calle y en los medios de comunicación, en esta guerra ideológica declarada que tiene un solo objetivo: terminar con la civilización cristiana y establecer el gobierno del anticristo. Hemos llegado a un punto bastante neurálgico, el estudio de la Escuela de Frankfurt. Luego de concluir la Escuela de Frankfurt y la filosofía analítica, vamos a llegar a la vanguardia misma del proceso revolucionario, el deconstruccionismo. Como ya lo hemos venido comentando en muchos programas de Barbarie Comunista, finalmente podremos dilucidar y conocer en profundidad de qué se trata el deconstruccionismo. Por ahora continuemos entonces con Barbarie Comunista y la Escuela de Frankfurt. En medio de la interacción entre categorías idealistas, materialistas y existencialistas, e inserto en el proceso de renovación del marxismo occidental, en 1924 se creó, adherido a la Universidad de Frankfurt, el Instituto para el Nuevo Marxismo, el cual por razones estratégicas luego es denominado Instituto para la Investigación Social. Se adopta ante el marxismo una postura crítica para depurarlo, perfeccionarlo y adaptarlo a las nuevas condiciones objetivas y subjetivas existentes en Occidente. Condición necesaria para asegurar el triunfo de la revolución comunista en este campo histórico-cultural. El proceso de reinterpretación del marxismo, realizado a partir de una nueva lectura de Hegel, más la incorporación de las aportaciones de Max Weber y Sigmund Freud, entre otros, sin más, origina el estructuralismo marxista o neomarxismo, el cual es formalizado bajo el nombre de Escuela de Frankfurt. De esta forma, siguiendo a George Lukács, de modo decisivo, intervienen en el proceso de renovación y proyección del marxismo en el siglo XX Max Horkheimer, fallecido en 1973, Theodor Adorno, fallecido en 1969, Herbert Marcuse, fallecido en 1980, Erich Fromm, fallecido igualmente en 1980, Wilhelm Reich, fallecido en 1957, Louis Althusser, fallecido en 1990, y Jürgen Habermas, quien vive hasta nuestros días. Siendo su objetivo la investigación social para la intervención ideológica y transformación político-revolucionaria de la sociedad, la Escuela de Frankfurt formalmente se centra en problemas teóricos y en la metodología de las ciencias sociales. Así, imputando a la teoría tradicional la condición de racionalidad que corresponde a una mera contemplación desinteresada, separada de cualquier tipo de praxis que opera por derivación a partir de principios generales y últimos,
y que presupone tanto la relación de sujeto y objeto, de lo racional con lo real, como la adecuación entre concepto y cosa, los frankfurtianos criticaron las principales formas de la teoría clásica y configuran una teoría crítica. Entonces, si bien la escuela de Frankfurt, es decir, el marxismo estructuralista o neomarxismo, reconoció la presencia de la irracionalidad en la historia, de hecho rechazó tanto el idealismo de la razón de Hegel como el irracionalismo al estilo de Kierkegaard, Nietzsche o Bergson. Se mantuvo firme en el recurso a los procedimientos racionales de acceso a la realidad, pero concibió una racionalidad crítica como saber racional que denuncia lo que hay de irracionalidad en la historia y en la sociedad. Rechazó asimismo las pretensiones del positivismo, incluyendo su forma más reciente como es el fenomenismo, de poder identificar el conocimiento con la ciencia, es decir, el cientificismo, y considerar a ésta como un conocimiento objetivo, es decir, al objetivismo. Se trata de un rechazo a todo intento de reducir cualquier forma de conocimiento a conocimiento solo de hechos, absteniéndose de cualquier tipo de valoración, positiva o negativa, de los mismos. Esto por cuanto el identificar lo real con lo racional y el absolutizar los hechos conducen a una misma conclusión: la aceptación y no la crítica de la realidad, actitud tenida por común entre todas las formas de la teoría clásica y cuestión que la causa revolucionaria no admite por ningún motivo. De esta forma, siguiendo la idea del comunismo crítico de Karl Marx, la teoría crítica o neomarxismo afirmó los principios de negatividad, mediación y praxis. Theodor Adorno. Sin más, Theodor Adorno negó que fuera posible una total conceptualización de la realidad. Sostuvo, comillas, quien elija hoy por oficio el trabajo filosófico ha de renunciar desde el comienzo mismo a la ilusión de que sería posible aferrar la totalidad de lo real por la fuerza del pensamiento. Ninguna razón legitimadora sabría volver a dar consigo misma en una realidad cuyo orden y configuración derrote cualquier pretensión de la razón. La filosofía que a tal fin se expende hoy no sirve más que para velar la realidad y eternizar su situación actual. La crisis del idealismo equivale a una crisis de la pretensión filosófica de totalidad. La ratio autónoma, tal fue la tesis de todo sistema idealista, debía ser capaz de desplegar a partir de sí misma el concepto de la realidad y toda la realidad. Pero el texto que la filosofía ha de leer es incompleto, contradictorio y fragmentario. Y quiero destacar estos conceptos de Adorno: incompleto, contradictorio y fragmentario, y buena parte de él pudiera estar a merced de ciegos demonios. Sí, quizá nuestra tarea es precisamente la lectura, para que leyendo aprendamos a conocer mejor y a desterrar esos poderes demoníacos. Hegel incorporó en su dialéctica el elemento negativo, la contradicción, pero sólo para superarlo en la síntesis final, de tal manera que la identidad se recupera y la realidad queda justificada en cuanto que es racional. Pues bien, frente a la dialéctica hegeliana, que se entiende positiva, Adorno propone una dialéctica negativa, que afirma que lo real no es totalmente racional. El nombre de dialéctica, afirma, comienza diciendo solo que los objetos son más que su concepto, que contradicen la norma tradicional de la adequatio, es decir, la conformidad o identidad entre la mente y sujeto. La contradicción es índice de lo que hay de falso en la identidad. Dialéctica es la conciencia consecuente de la diferencia.
La dialéctica positiva, dice Adorno, no ha hecho más que interpretar el mundo y mutilarse a sí misma de pura resignación ante la realidad, con lo que se ha convertido en ideología. En efecto, ya que el sujeto se adecua a la realidad por el conocimiento, se afirma que también debe someterse a ella en la práctica, y así la dialéctica positiva eterniza el estado presente y bloquea cualquier acción transformadora o revolucionaria. En cambio, para la dialéctica negativa, la realidad social e histórica no es algo en absoluto racional, sino que requiere una profunda transformación racionalizadora. Es también negativa por decir no a la realidad. En este mismo sentido, Marcuse prefiere hablar de un pensamiento negativo, definido como poder subversivo, poder de lo negativo. La misma carga de negatividad posee la concepción de la utopía. Los frankfurtianos o neomarxistas rechazan la posibilidad de construir una utopía positiva. No es posible determinar cómo debería ser el futuro, únicamente es posible determinar cómo no debe ser, lo cual ya es suficiente para poder criticar el presente. Se afirma así, comillas, la teoría crítica de la sociedad no posee conceptos que pueden tender un puente sobre el abismo entre el presente y el futuro. Sin sostener ninguna promesa, sin tener ningún éxito, sigue siendo negativa. Así, quiere permanecer leal a aquellos que, sin esperanza, han dado y dan su vida por el gran rechazo. Además, contra la pretendida relación entre sujeto-objeto, o bien observador-hechos, presupuesta por la teoría clásica, la teoría crítica afirma que todo conocimiento está determinado por mediaciones. La actividad teórica no es independiente de los procesos sociales, históricos y económicos en medio de los cuales ha aparecido, sino que éstos determinan el objeto y finalidad de la investigación. Además, ninguna teoría es imparcial, sino que está sustentada por intereses, y con frecuencia su aparente objetividad no hace sino ocultar su carácter ideológico. Igualmente, la dicotomía sujeto-objeto no se puede mantener radicalmente. El investigador es siempre parte del objeto social investigado. De ahí la insistencia en el concepto de totalidad, tomado de Lukács. La investigación social es la teoría de la sociedad como un todo. Esto es un concepto establecido por Horkheimer, en la que hay que poner en interrelación los ámbitos económico, histórico, psicológico, etc. La especialización de la ciencia convierte a su objeto en algo abstracto y conduce a ocultar, de hecho, la realidad. Solo desde esta visión totalizadora, la teoría puede convertirse en crítica y desvelar los aspectos ideológicos y represivos de la sociedad y la cultura. Marcuse señala, la totalidad parece tener el aspecto mismo de la razón, y sin embargo, esta sociedad es irracional como totalidad. Con todo, Weber defendió el principio de la no valorización como criterio de objetividad teórica. Esta pretensión es rechazada por la teoría crítica. Indica Marcuse, el problema de la objetividad histórica implica juicios de valor, es decir, estar al servicio de la emancipación del hombre y derivar en una praxis liberadora. De este modo, los dos polos de la teoría crítica son razón y praxis, pero la praxis no se reduce al ámbito individual. En el siglo XX, la política se había convertido en el ámbito propio de la acción moral, recuperándose así la gran tradición del pensamiento griego que nunca desvinculó la moral de la política. En conclusión, la teoría crítica se niega a justificar la realidad sociohistórica presente por considerarla irracional, es decir, injusta y opresora, y por ello mismo
se propone hacerla más racional y humana. Max Horkheimer y Theodor Adorno. La teoría crítica establece un fundamento filosófico esbozado por Max Horkheimer y Theodor Adorno en la obra conjunta Dialéctica de la Ilustración de 1947. Se investiga aquí por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, desembocó en un nuevo género de barbarie. La respuesta se encuentra en el triunfo de una forma de racionalidad ya estudiada por Max Weber, que recibe diversas denominaciones: razón subjetiva o instrumental, según Horkheimer; subjetiva o identificadora, según Adorno; unidimensional, según Marcuse; instrumental o estratégica, según Habermas. Todo el proceso recibe el nombre de Ilustración, término que engloba en realidad toda la historia de Occidente y no solo el siglo XVIII. Comillas. La Ilustración, en el sentido más amplio de pensamiento en continuo progreso, ha perseguido siempre el objetivo de quitar el miedo a los hombres y convertirlos en amos. Afirmación radical y totalmente clarificadora. La historia de la Ilustración ha estado marcada, pues, por el esfuerzo del hombre por dominar la naturaleza, incluida su propia naturaleza. Por ello, los frankfurtianos piensan que el motor de la historia no ha sido la lucha de clases, según Marx, sino el conflicto hombre-naturaleza, enfrentados como sujeto-objeto. En ese esfuerzo, la humanidad ha otorgado la primacía absoluta a la razón subjetiva o instrumental, es decir, a una forma de racionalidad que sólo se refiere a la adecuación de los medios a los intereses subjetivos de la autoconservación, reduciéndose a ser una capacidad de calcular probabilidades. La razón subjetiva atiende exclusivamente a los medios y no a los fines. Estos últimos se consideran como indiferentes en sí mismos, y su elección no es racional, sino producto de predilecciones irracionales. Por eso, la razón subjetiva no es sino una razón instrumental. Se afirma que ésta es un instrumento para todas las empresas de la sociedad y ha renunciado a su tarea de juzgar los actos y el modo de vivir del hombre. De aquí partió la tragedia de la civilización. La razón, en lugar de liberar, ha conducido a la barbarie de la dominación universal de la naturaleza y del hombre. La naturaleza, también la humana, ha sido cosificada, es decir, degradada a pura materia. Hay que dominarla sin otro propósito que no sea precisamente el de dominarla. Dominar se convierte en un fin por sí mismo. Frente a la razón instrumental estaría la razón objetiva, es decir, un logos o racionalidad inherente a la realidad misma, que permite la determinación de ideales y fines de por sí deseables. Pero esta es justamente la razón olvidada y reprimida por la Ilustración. Eclipse de la razón, de 1947, es el título de la obra de Horkheimer, que más tarde, en 1967, aparecerá ampliada bajo el título de Crítica de la razón instrumental. Sin embargo, Horkheimer opina que no se trata de tomar partido por ninguna de las dos formas de racionalidad, ya que ambas conducen a excesos. La razón objetiva lleva a afirmar valores ilusorios y a crear ideologías reaccionarias, pero la razón subjetiva conduce al materialismo vulgar o a la barbarie de la dominación. La autocrítica de la razón tiene que reconocer y salvar la limitación de ambos conceptos y buscar su síntesis dialéctica.
Si el motor de la historia es el conflicto entre el hombre y la naturaleza, y entre el hombre y su naturaleza misma, la consecuencia lógica es echar a andar al motor de la historia en este terreno, y fenómenos sociales como la proliferación del aborto basado en un cambio del concepto de ser humano, o la promoción de la homosexualidad en todas sus formas o de las depravaciones sexuales en todas sus formas como aspectos de normalidad que incluso pueden adquirir formas de familia alternativa, corresponden a elementos necesarios, imprescindibles, para que el motor de la historia ande y se consiga el objetivo supremo, cual es la liberación del hombre, es decir, convertirse en amo. En el próximo capítulo de Barbarie Comunista concluiremos con la Escuela de Frankfurt, estudiando a Herbert Marcuse, a Erich Fromm y a Jürgen Habermas. Muchas gracias por la audición y que Dios nos bendiga a todos. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio. Barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio. De la Escuela de Frankfurt. Luego de concluir la Escuela de Frankfurt y la filosofía analítica, vamos a llegar a la vanguardia misma del proceso revolucionario, el deconstruccionismo. Como ya lo hemos venido comentando en muchos programas de Barbarie Comunista, finalmente podremos dilucidar y conocer en profundidad de qué se trata el deconstruccionismo. Por ahora continuemos entonces con Barbarie Comunista y la Escuela de Frankfurt. Tener las herramientas ideológicas para poder defender a nuestras familias, advertir a nuestros hijos y prepararlos para la guerra que se libra diariamente en la calle y los medios de comunicación, en esta guerra ideológica declarada que tiene un solo objetivo: terminar con la civilización cristiana y establecer el gobierno del anticristo. Hemos llegado a un punto bastante neurálgico, el estudio en medio de la interacción entre categorías idealistas, materialistas y existencialistas, e inserto en el proceso de renovación del marxismo occidental. En 1924 se creó, adherido a la Universidad de Frankfurt, el Instituto para el Nuevo Marxismo, el cual por razones estratégicas luego es denominado Instituto para la Investigación Social. Se adopta ante el marxismo una postura crítica para depurarlo, perfeccionarlo y adaptarlo a las nuevas. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo de Barbarie Comunista, el programa de Convicción Radio dedicado a explicar el proceso revolucionario y tratar de esclarecer a los fieles católicos respecto a las estrategias que está utilizando el enemigo hoy en día y adelantarnos también a muchas cosas del proceso. Filosofía, doctrina política, reforma social o instrumento de Satanás. Sepa la verdad en Convicción Radio.
barbarie comunista, la herejía contra Dios. En Convicción Radio